¿Qué tal, jóvenes? Daremos inicio con nuestra primera unidad titulada Modelo Entidad-Relación y Relacional. En este video estaremos viendo algunos conceptos básicos para entender lo que estaremos desarrollando en nuestra materia. Primeramente, iniciaremos con la definición de un dato. Un dato es una representación simbólica que se le asignan a los atributos o variables. Pueden ser números o letras. Como pueden observar, hay palabras, números enteros y decimales, además de fechas, pero que por sí solos no sabemos qué significa. Veamos qué significa información. Es una colección de datos estructurados, catalogados e interpretados, que tienen un significado. Como pueden observar, se tiene catalogada la información de colores y promedios obtenidos. Veamos ahora qué significa el término base de datos. Una base de datos es un conjunto de información que se encuentra estructurada y relacionada. Como pueden observar, la información en la base de datos se almacenan en tablas y la información que contiene se relacionan. En este caso, las dos tablas se relacionan por la columna de matrícula. Es decir, si analizamos, María lleva la materia de español y obtuvo una calificación de 8.7. Sabemos esto debido a que el número 2 se encuentra en ambas tablas y así cada nombre tiene su materia y promedio asignado. Se preguntarán cómo se manipulan los datos que se encuentran en una base de datos. Para ello utilizamos un sistema gestor de base de datos. Veamos qué significa y cómo funciona. Para entender qué significa un sistema gestor de base de datos, primero veamos cómo funciona. Los usuarios, a través de las aplicaciones web o móviles desarrolladas, acceden a la información que se encuentran en las bases de datos, pero lo hacen a través de programas denominados gestores de base de datos. Por lo tanto, un sistema gestor de base de datos es un conjunto de información relacionada que existe en las bases de datos y un conjunto de programas para acceder a las bases de datos. Como pueden observar, existen diversos gestores de base de datos. Algunos son gratuitos y otros con costo de licenciamiento. Los sistemas de base de datos son diseñados para almacenar grandes cantidades de información, definir sus estructuras para almacenar la información, es decir, diseñar las tablas, atributos y relaciones para su almacenamiento. Esto lo veremos en la unidad 3. Definir los mecanismos para la manipulación de la información a través de la construcción de consultas SQL. Garantizar la fiabilidad de la información, a pesar de las fallas del sistema o de los intentos de acceso no autorizados. Los sistemas de base de datos tienen como objetivo reducir la redundancia e inconsistencia de los datos, es decir, que no haya duplicidad en la información. La dificultad para tener acceso a los datos, es decir, debe ser fácil para los usuarios obtener los datos. Aislamiento de los datos, es decir, los datos deben de tener el mismo formato, ya que pueden estar en diferentes tablas. Anomalías de acceso concurrente, es decir, no debe existir problemas al momento que uno o más usuarios manipulen los mismos datos. Problemas de seguridad, es decir, se debe controlar los accesos. Problemas de integridad, es decir, los datos almacenados deben cumplir las restricciones establecidas en la base de datos. Ahora veremos los usuarios que existen en una base de datos. Primeramente, existen los usuarios que intervienen para crear una base de datos. El analista se encarga de realizar el modelo conceptual de la base de datos, es decir, realiza el modelo a partir de las necesidades de la organización. Los administradores de la base de datos se encargan de realizar el modelo interno de la base de datos y gestionan el funcionamiento a través de un sistema gestor de base de datos. Por último, los programadores
que se encargan de desarrollar las aplicaciones para manipular la información de la base de datos. Por otro lado, existen los usuarios finales, quienes manipulan la información existente en la base de datos a través de las aplicaciones desarrolladas por los programadores. Los usuarios que se encargan de diseñar y crear las bases de datos establecen qué operaciones realizarán los usuarios finales en la base de datos. Para ello deben de existir diferentes tipos de usuarios finales dentro de la organización para que puedan insertar, modificar, eliminar o consultar los datos de las bases de datos. A continuación veremos los diferentes modelos de datos que existen para modelar una base de datos. El modelo de datos de red. Este modelo organiza los datos a través de registros que contienen los campos. Algunos de estos son campos claves y se relacionan a través de conjuntos. Este modelo se representa de manera jerárquica, es decir, de arriba hacia abajo. El modelo jerárquico tiene su estructura en forma de árbol, donde los datos se organizan de forma jerárquica, permitiendo relaciones de padres a hijos a través de nodos. El modelo relacional se representa a través de tablas. Cada tabla tiene varias columnas donde se almacena la información y se relacionan a través de llaves primarias y llaves foráneas. El modelo entidad-relación se representa a través de entidades representadas por rectángulos. Cada entidad tiene un conjunto de atributos que definen las características de los objetos que se representan del mundo real. También se relacionan a través de un rombo donde se coloca el nombre de la relación. El modelo orientado a objetos se representan a través de clases. Cada clase contiene atributos y se colocan qué operaciones se realizarán sobre sus objetos. Las relaciones entre clases se denominan asociaciones. Por último, el modelo de datos semiestructurado no tiene un esquema definido. Se organizan a través de etiquetas, que permite su agrupación y crear jerarquías en forma de árbol. También se les conoce como no relacionales o no SQL, por lo que, a diferencia de los modelos relacionales que se generan registros, en este modelo se crean documentos. Por último, les dejo la bibliografía consultada para la realización de este video.